oración vamos a orar y de ahí Vale nos va a liderar en la lectura de un salmo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día y gracias por la oportunidad de venir ante ti en este tiempo. Pido que bendigas este tiempo para tu gloria. Y pido que alcemos tu nombre y que seamos santificados para traerte aún más gloria en este tiempo. Y gracias por darnos este día, el día del Señor, para tu gloria. Amén. Excelente, entonces vamos a empezar con la lectura de un salmo. Vale ha escogido un salmo este, para leernos, entonces Valecita, si puedes decirnos qué salmo has escogido y leerlo, por favor. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Si me pueden acompañar leyendo el Salmo 19. Si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 19, por favor. A ver, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Gracias, amor mío. Entonces ahora me gustaría que adoremos por medio de canción. Hoy día um, Yukio ha escogido una canción. Yukio ha escogido la canción 18. Cristo te amamos. Entonces Yukio, no sé si podrías explicarnos por qué has escogido esta canción. Ya está. No, ya está. Ay, buenas tardes, Pastor Mateo. Buenas tardes a todos. Bueno, escogí esta canción porque quiero adorar a Dios mediante esta canción por todo lo que Él hizo por nosotros, por que nos muestra a diario su amor, su misericordia y su gracia para nosotros. Y nosotros por eso debemos amarlo y adorarlo y vivir siempre para Él y por Él. Gracias. Gracias, Yukio. Entonces, vamos a compartir en la pantalla la canción 18 y puedan acompañar por allí. Cristo te amamos,
cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, el perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerzas le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo te amamos.
cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Gracias, Yukio. Ups, ahí está. Gracias, Yukio. Ahora, Margarita también ha pedido una canción, la canción número 5, Fuente de la Vida Eterna. Entonces, supongo que Margarita está con Félix H. Astete. Si Félix puedes abrir su micrófono y si Margarita nos puedes explicar por qué has escogido esta canción. A ver, ya. Hola, hermano. Hola Margarita, Buenas tardes, hermano. buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas Yo, tardes. buenas tardes, hermano. Ahí está. Ya. Ah, yo he escogido Fuente de la Vida Eterna, hermano. Y esta canción nos enseña que el Señor ese es fuente de la vida eterna, que nos da día a día la vida, y debemos nosotros abrir nuestros corazones y mediante de estas canciones celestiales, hermano, y así debemos estar nosotros obedeciendo su palabra con amor, con obediencia. Debemos andar, hermano, día a día. Por eso escoge esta canción, hermano. Gracias, hermano. Gracias a ti Margarita, muchas gracias. Amén. Entonces vamos a poner en la pantalla la canción número 5 para que todos podamos seguir y vamos a cantar esa verdad que Margarita ha compartido con nosotros. Perdón, estoy poniendo la canción. Ahora sí, ahora vamos a cantar. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las vestes que lograste rescatar, almas
toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Amén. Muchas gracias, Margarita, por la selección. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por ser nuestra fuente de vida eterna, que Cristo vino para darnos una fuente de agua que sacia el alma, de que nunca más vamos a tener sed debido a aquella fuente. Y pido, Padre, que podemos ver esa realidad en este tiempo juntos, y pido, Padre, que nos reveles tu voluntad para que exaltemos tu nombre, y pido, Padre, que nos muestras qué es la santificación y que nos santifiques, nos hagas más como Cristo en este tiempo. Y pido esto en tu nombre santísimo. Amén. Bueno, esta semana vamos a seguir con nuestro estudio de Hechos. Y estamos en Hechos capítulo 8. Vamos a leer desde versículo 26. Y todos, ¿no? Si clamamos ser cristianos, todos sabemos y reconocemos aquí en la cabeza que tenemos un deber, ¿no?, en compartir el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Que Cristo es Dios que vino, que vivió una vida perfecta, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora nos da perdón por nuestros pecados si nos arrepentimos por nuestro pecado. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios tiene un plan por tu vida, que Cristo te ama, sino es la historia de Cristo. Pero nuestro corazón a veces nos gana y tememos de compartir el Evangelio, de compartir la historia de Cristo y por qué es importante y qué tiene que ver con nosotros. Y aunque sabemos que debemos compartir aquí nos falta, porque tememos de equivocarnos o tememos de hacerlo mal o pensamos qué va a pensar la gente. Y por esto quiero aprovechar esta semana lo que vamos a estudiar en Hechos para ver cómo se ve una conversión a Cristo, cómo es compartir el Evangelio con Él. Ahora, sabemos, ¿no?, que muchos fueron convertidos en Hechos, pero aquí tenemos una conversación personal que nos puede mostrar
el esqueleto de cómo compartir el Evangelio, cómo compartir la historia de Cristo para que la gente conozca a Cristo. Y sin más preámbulo, me gustaría que vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y ahí que había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo al Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le enunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. En este pasaje, yo quería que nos enfoquemos en los rasgos comunes de lo que hace Felipe aquí con el llamado de todo cristiano. Y primero quiero llamar la atención a lo que dice el ángel del Señor a Felipe en versículo 26. Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿no? Ahora, esta es la primera cosa que tenemos que hacer cuando compartimos el Evangelio. Número 1, ¿no? Pero quiero que prestes atención antes de que nos metemos a este tema. Le dice dónde ir el ángel, pero le dice qué hacer. No, fue implícito, fue obvio, fue algo que Felipe ya sabía, porque Felipe sabía que su llamado y su misión, sea donde sea, siempre era predicar el Evangelio, porque el hecho de ser cristiano le encargó con esa tarea, ¿no? En Mateo 28 encontramos la gran comisión, ¿no? En la gran comisión dice: id de hacer discípulos. Y sabemos que realmente el énfasis ahí es hacer discípulos. En el griego, id en realidad es en tu camino. En tu camino, mientras que vayas, es así, ¿no? Es algo pasivo. Pero el imperativo, el mandato de Cristo es hacer discípulos. Entonces Felipe tenía bien claro: tengo que hacer discípulos. El ángel vino y dijo: ahora quiero que hagas esa misma misión, pero ahí. Él se va. Eso es el primer paso en compartir el Evangelio. Suena muy sensible, pero es que honremos el llamado. Honremos la misión, donde sea. Tenemos que hacer nuestra misión.
Muchas veces quedamos orando y pensando, ayunando, haciendo estrategia, preguntando al pastor cómo comparto con mi primo sobre Jesús, y de ahí quiero pensar un poco más, y de ahí hago un almuerzo con mi primo, pero sabes que no se presentó la oportunidad de hablar de Cristo, entonces voy a volver a orar y ayunar y todo. Y mira, hay un momento para orar y ayunar y pensar y todo, pero con compartir el Evangelio tenemos que dejar la idea de que hay que prepararnos atrás. Necesitamos obedecer órdenes y hacer la misión como Felipe. ¿No? Fue mandado, sí, a un cierto lugar, pero su instinto cristiano, porque conocía su misión tan bien, que su instinto cristiano fue inmediatamente buscar a quien compartir el Evangelio. El Espíritu le llevó al carruaje, ¿no? Y ahí compartió. Es una verdad dura, bueno, no es una verdad dura, pero es una que no aceptamos fácilmente. Pero nosotros tenemos que reconocer que no es tan difícil realmente compartir el Evangelio, ¿no? Lo que es duro es el corazón, ¿no? Porque tememos de ser rechazado. Tememos de cómo va a reaccionar la gente. Pero en realidad, contar lo que hizo Jesús y por qué lo hizo y qué tiene que ver conmigo no es complicado. Necesitamos simplemente ser como Felipe, decir, wow, hay una persona y explicamos que Jesús vino a la tierra, murió por mis pecados para pagar mi castigo, y ahora si me arrepiento, Él me da perdón porque Él ya resucitó y venció a ese castigo. Nosotros debemos ser como Felipe y buscar intencionalmente oportunidades de compartir a Jesús, no esperando simplemente que caen milagrosamente del cielo, ¿no? Que alguien se acerque a mí y diga, cuéntame de Jesús. No, buscamos. Entonces eso es la primera cosa que tenemos que hacer cuando compartimos el Evangelio, es hacer nuestro trabajo. Compartir el Evangelio, hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Ahora, si entendemos bien esa misión, igual nos puede traer una duda distinta, ¿no? ¿Cómo busco a alguien que necesita el Evangelio? Bueno, hay una superficie a esa pregunta y algo más profundo. A la superficie, la respuesta fácil es que todos necesitamos el Evangelio, ¿no? Entonces puedes compartir con todo el mundo el Evangelio, ¿no? Pero algo detrás de eso que tenemos que reconocer, y eso es lo que vamos a aprender con Felipe hoy día, es que aunque todos necesitamos el Evangelio no cambia, no significa que todos lo recibimos, igual. Okay, lo voy a decir de nuevo. Solo porque todos necesitamos el Evangelio, no significa que todos lo recibimos igual. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Tenemos que identificar a nuestra audiencia. Tenemos que reconocer con quién estamos hablando. Y la verdad que presento a esa persona, no es que la verdad cambia, pero cómo explico esa verdad, cómo enseño esa verdad, cómo hago esa verdad llegar al corazón, puede variar. Me acuerdo que hace un par de años en las noticias había un joven misionero que fue a una isla en la costa de la India para evangelizar al pueblo ahí. Y ese pueblo es muy primitivo, es decir que es como los tribus en Amazonas, ¿no? Como los Shipibo, los Machigenga, ¿no? Y ellos son muy aislados en esta isla y no reciben a extranjeros bien, aún menos misioneros, ¿no? Y es tanto así que el gobierno de la India prohíbe que turistas o misioneros o extranjeros de cualquier tipo
van a esa isla, porque es peligroso para ellos, porque no reciben la gente. Pero este joven estuvo convencido que tenía que ir ahí y tenía que compartir el evangelio. Y hasta ahora todos estamos muy bien. Excelente. ¿No? Muy bien. Y por varios días contrató a unos pescadores que le llevaba cerca a la isla y él leía Génesis al pueblo desde la lancha. Ahora ahí empezamos a tener unas dudas. O sea, que solo simplemente vas a leer, ¿no? En el principio, pero no vas a explicar nada. Y de ella hubo otro problema. No leía en su idioma del tribu. Entonces aquí tenemos a este joven misionero. Ahí ya, chévere. Los misioneros son chéveres, ¿no? Nunca se equivocan, ¿no? Es mentira, es una bromita. Este joven se acerca, pero de ahí empieza a leer Génesis, sin explicar nada. Y no en su idioma, del tribu. Pero pasando los días, él pidió a los pescadores que le llevan a la isla misma. Y ellos dijeron, no sabemos si eso es buena idea. Y dijo, no. Sí quiero. Necesitan el evangelio. Bueno, le llevan a la isla. Y dentro de una semana los pescadores encontraron su cadáver en la playa. Ahora, por supuesto, hay casos de misioneros que van por partes del mundo y mueren por la fe, mueren por proclamar el evangelio. Y los consideramos mártires, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de un misionero que ha ido, que aprendió el idioma, que presentó el evangelio, enseñó el evangelio. Estamos hablando de un joven que no fue matado por proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Fue matado por ser extranjero. Por favor, no saquen ideas, ¿okay?, de matar a los extranjeros. Pero este joven no murió por la fe, murió por ser de afuera. Y es porque no fue con un corazón de presentar el evangelio, un mismo evangelio, pero a un grupo específico, un grupo particular, una audiencia particular. Dios, cuando nos hizo, nos dio un cerebro. Y Él nos otorga, aún más cuando somos cristianos, su sabiduría para que podamos discernir cómo compartir el evangelio. Y aunque, mira, por supuesto, debemos compartir el evangelio con todos que podemos compartir. Y debemos compartir con todos. Pero hay una cierta manera de identificar cómo es el alma perdida que Dios nos está apuntando con quién compartir y cómo compartir. En el caso de ese joven, tal vez debía haber frenado y decir, bueno, no sé su idioma, no sé nada de esta tribu, no sé cómo ni empezar con esta tribu. Tal vez debía haber dicho, ¿sabes qué? Tal vez no soy el tocado para compartir con esta tribu, hasta que me preparo mejor, ¿no? No debemos, cuando hablo de audiencia y cómo presentar el evangelio, no debemos pensar que hay estrategias como, bueno, así presento, pero mira, con esta persona evito el tema del infierno porque es incómodo, o con esta persona, mira, es que es bien católico, entonces no toco que Jesús es el único camino. No, eso no es el tema. Hay un mismo evangelio, ¿no? Pero no hay un mismo pecador. Todos somos distintos y entendemos las cosas de maneras distintas. Entonces tenemos que darnos cuenta de nuestra audiencia y pensar en qué aspecto de la gloria del evangelio debemos hacer ver más. En otras palabras, cómo llegamos a chocar con el corazón
de un pecador. Porque yo no hablo con mi mamá como hablo con mi mejor amigo, y no hablo con un señor mayor igual que a un niño, no hablo con un ateo igual que a un católico romano, ¿no? Sí, tengo que compartir el mismo evangelio con todos ellos, pero la cosa que va a llegar más rápidamente al pecado en su corazón, la verdad que va a chocar su ser pecaminosa, su ser pecaminoso más rápidamente y más directamente puede variar. En este caso, Felipe va a este eunuco y presta atención. Entonces, identifica con quién compartir el evangelio. El eunuco. Esa es la segunda cosa que tenemos que hacer cuando compartimos el evangelio. Identificar con quién compartir. Y él dice, el eunuco. Y preste atención. Y escucha que está leyendo Isaías. El costumbre en el mundo antiguo era leer siempre en alta voz. Y ahí vemos algo muy especial. Es un detallazo que el eunuco estuvo leyendo Isaías. Y que cita específicamente a Isaías capítulo 53, que habla de Jesús siendo llevado al matadero como un cordero. ¿Ok? Porque cuando leemos eso y piensas en el mundo antiguo que tenía un rollo, y las palabras eran bien chiquititas y bien apretaditas, no tenían espacios. Cuando abres un rollo, podría entrar fácil lo que hoy en día sería 10 capítulos de la Biblia en una sección. Entonces, indicarnos por dónde estuvo leyendo nos muestra un poco de tal vez por qué el eunuco estuvo leyendo en Isaías. Es porque Isaías, a la vuelta de la esquina nomás de Isaías capítulo 53, Isaías profetiza una promesa de Dios para un grupo específico de personas, extranjeros. Este etíope no es judío, es etíope, y para eunucos. Vamos a ver lo que dice en ese pasaje. En Isaías capítulo 56. Vamos a Isaías capítulo 56. Y leemos desde el versículo 1. Isaías 56. Leemos desde versículo 1. Así dice el Señor. Preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que sea allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. A los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Y yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Un eunuco en el mundo antiguo
era una persona que fue un hombre, era un hombre que fue castrado para servir como un siervo a una reina, típicamente. Por eso era eunuco. Y por ende no pudo tener hijos, ¿no? Y en el mundo antiguo, mucho del valor que una persona se encontraba era por medio de tener una familia. Mucha de su identidad era por tener una descendencia. Por los quienes estaban estudiando en Génesis, ustedes saben esto, que Abraham y Sara anhelaban desesperadamente tener hijos. Y si no, era como ser maldito. Entonces, este eunuco, Felipe escucha y dice, está en Isaías. Y ellos no dice, está en Isaías capítulo 53, porque no existía capítulos y versículos. Solo todo estuvo escrito. Él habría dicho, él está justo por la sección de la promesa para extranjeros, él es etíope. Y eunucos. Bueno, parece que este hombre sirve a la reina, entonces debe ser eunuco. Entonces, él hace, y esta es la tercera cosa que tenemos que hacer cuando compartimos el Evangelio, él hace un diagnóstico de la persona. Escucha que este hombre quería la esperanza para eunucos, pero no tenía la menor idea de cómo conseguirla. Y dice la Biblia que este hombre estuvo en Jerusalén para adorar. Entonces es decir que él, no siendo judío, se había convertido al judaísmo para poder conseguir la esperanza que acabamos de leer en Isaías. Y aunque entendió que hubo esperanza en este Dios, hubo esperanza en esta escritura, no sabía cómo llegar a esa esperanza. Y Felipe escucha bien. Y dice, y Felipe, siendo judío, conocía este texto. Y decía, yo sé que está buscando este hombre. Diagnostica su falta. Ahora, antes de seguir, es muy importante que entendamos muy claramente que cuando compartimos el Evangelio, la gente no busca a Dios, nunca, en ninguna instancia. La Biblia misma dice que nunca alguien busca a Dios por sus propias fuerzas. Si alguien busca al Dios de la Biblia, es porque ya es salvo. Ya es salvo. Porque solamente el Espíritu nos lleva a amar y querer a Dios. Ahora, la realidad triste es, sí todos buscamos, pero no a Dios. Buscamos las cosas que a fin de cuentas solamente Dios puede dar, pero no buscamos al Dios verdadero de la Biblia. Buscamos paz, buscamos gozo, buscamos seguridad, buscamos identidad, buscamos un sinfín de cosas, pero buscamos por todos los lugares equivocados. Es la ironía más triste de la historia, porque la raza humana siente la falta de haber perdido su relación con su Creador. Pero la última persona de quien quiere recibir las cosas de Dios es de Dios, de Cristo. Es como si me diagnostican con cáncer y el médico me dice, mira, Mateo, aquí tengo esta pastillita perfecta que te curará sin duda. Solamente lo tienes que tomar. Pero yo digo, no. Yo voy a encontrar mi propia manera de curarme. ¿No? Digamos, ¿no? Esa pastilla me parece muy caro. Entonces yo voy a buscar mis otras maneras. No, pero Mateo, tengo garantía. No, muy caro. Me corre mucho.
Y mi tía dice que un poco de miel con guioncito, con limón y ajo, estoy bien ya. Pero busco por todos lados y no encuentro cura. Y muero. Aunque la solución estuvo ahí delante de mí. Y eso suena como una locura, pero nuestro pecado nos hace ver el mundo así y ver a Dios así. Tenemos claramente la respuesta a nuestra carencia aquí. Y digamos, bueno, yo quiero gozo, paz, seguridad, amor. Aquí la Biblia dice que yo puedo tener todo eso, pero es un libro antiguo. Voy a buscar amor en una relación. Voy a buscar gozo en el trabajo. Voy a buscar seguridad en mi dinero. Y morimos buscando todos los atributos de Dios, todas las cosas que solo Dios nos puede dar, pero odiando a Dios mismo. Por eso, una de las peores cosas que podemos decir cuando evangelizamos, cuando compartimos el evangelio es: busque a Dios. Porque si alguien no es cristiano, no busca a Dios. Van a buscar siempre el lugar equivocado y el Dios equivocado. Y por eso es muy importante que no mandemos que busquen, sino que nosotros revelemos lo que su alma necesita. Y eso es lo que hace Felipe. Felipe sabía que este eunuco, que estaba leyendo Isaías 53 en alta voz, estuvo justo por esa sección porque había puesto su esperanza en que las escrituras habían mencionado esperanza para extranjeros y eunucos. Y él, sabiendo que estuvo leyendo sobre Jesús, y Felipe, sabiendo que este eunuco leía sobre Jesús, pero no sabía que era Jesús, ¿no? Por eso pregunta, ¿de quién está hablando este profeta? Felipe entonces dice, espera. Yo te voy a explicar. Este pasaje habla de la muerte de Jesús. Jesús es Dios. Y Él murió para pagar el castigo de tu pecado. Y desde ahí empezó a compartir todo el evangelio con este eunuco. El pasaje que leía el eunuco solamente fue punto de partida. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Cuando compartimos el evangelio. ¿Qué es lo que hace Felipe aquí? Bueno, por ejemplo, cuando yo veo a alguien que se está matando para comprar su carro, construir su casa, proveer por su familia, y trabaja, ahorra. Lo noto incluso tacaño tal vez, porque quiere ahorrar siempre. O aunque sí tiene la plata para vivir independientemente, dice, no, tenemos que vivir con nuestros papás porque tengo que ahorrar, ¿no? O siempre está buscando algún truco para ahorrar dinero. Yo hago un diagnóstico. No es malo ahorrar dinero, pero cuando veo a alguien así, y sé que no es cristiano, yo hago un diagnóstico. Y yo digo, esta persona está buscando seguridad, está buscando estabilidad, teme que algo va a pasar y quitar todo. Y respondo, o trato a la persona debido a ese diagnóstico, ¿no? Y le explico que nunca va a tener seguridad verdadera, ni va a tener una sensación de provisión verdadera, porque solamente Cristo nos da seguridad eterna y provisión eterna, ¿no? O cuando veo a alguien intentando buscar su propósito en su trabajo, ¿no?
matándose en sus estudios o en su trabajo porque yo soy guía, yo soy músico, yo soy maestro, yo soy mamá. ¿No? Las mamás incluso pueden pecar por amar demasiado a su función como mamá. Los papás también. ¿No? Yo reconozco que ellos buscan identidad. Hago un diagnóstico. Esta persona quiere una identidad. Yo soy esto y esto. Yo muestro que la Biblia enseña esas identidades son pasajeras. Tuve un profesor de español que una vez dijo, mira, en español digamos, ¿no? Soy panadero, soy músico. Sería mejor decir estoy, porque ningún oficio es permanente. Y fue gracioso, claro, eso no es la regla gramática, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Y eso es lo que tengo que mostrar. Si veo que alguien está muy chapado a su identidad. ¿No? Otros diagnósticos hacemos a un nivel un poco más general. Antes de ni hablar con alguien, puedo tener unas ideas. Tengo que cuidar, ¿no? No debo hacer estereotipos, ¿no? O sea, eso es algo que no debemos hacer. Pero sí debo ir con unas ideas y ver si la conversación me afirma esas ideas. Por ejemplo, cuando vayamos a un pueblo andino, a Maras, digamos, muchas veces tenemos que mostrar que el Evangelio es la solución de tu culpa. En los pueblos he notado dos cosas. Uno, que la gente siente tanta culpa por su pecado que ellos no pueden aceptar que Cristo sí les perdona sin que ellos hagan algo a cambio. Eso es algo muy común en los pueblos. O el otro extremo es que yo soy alcohólico, yo soy así, yo soy pobre, yo soy ladrón, pero no es mi culpa, es porque mi papá me golpeaba de niño, es porque los españoles nos conquistaron. He escuchado eso. Nuestro pueblo es así borracha porque es un pueblo de borrachos por los españoles. Busca toda excusa para quitarse de la culpa. Entonces ahí es otro extremo, ¿no? Pero aún se trata de la culpa. Entonces cuando entramos a un pueblo pequeño, muchas veces tengo esa idea de que tengo que mostrar que sí es culpable por su pecado y responsable por su pecado, pero Cristo es fiel y justo de perdonar a él que se arrepienta y confiesa su pecado y no exige nada a cambio por esto, ¿no? Hago un diagnóstico. Cuido, porque la gente te sorprende, ¿no? Cuido de hacer estereotipo, cuido de asumir sí o sí va a pensar así. No, pero voy ya pensando, ¿no? Como si alguien para un médico se acerca y dice, mira, es que yo tengo tos. Ya voy formando en mi mente, ¿qué cosas tiene tos? No es que digo, ok, ¿tienes tos? A ver, ¿has fracturado tu pierna? No, voy ya pensando, ¿no? Y eso es lo que hacemos a nivel grande también. Pero en Lima, por ejemplo, es otro asunto. Es una ciudad grande. El pueblo no siente culpa, sino el pueblo siente orgullo. ¿No? Porque dicen, ¿no? Yo migré de la sierra, yo aquí he construido mi casa, yo aquí ahora he mandado a mis hijos a estudiar en la universidad, yo he hecho esto, entonces yo me justifico ante Dios. Pero realmente cuando pensamos así, ¿qué diagnosticamos? Yo. Quiere asegurarse que ha hecho lo suficiente. Entonces, no es simplemente orgulloso que todo pecador es. Hay una falta de seguridad. ¿No?
Y muchas veces sienten incluso que no pueden profesar ser cristiano y a la vez ser aceptado en su campo, ¿no? O seguir adelante, escalando la escalera social, porque ¿qué va a decir la gente? Es porque faltan seguridad. Entonces ahí, cuando compartimos, tenemos que enfocarnos mucho en ¿de dónde sacas tu valor? ¿Cómo te aseguras que estás bien? ¿No? Son ejemplos crudos, son ejemplos muy al macro, son ejemplos muy generalizados y tenemos que identificar persona por persona. Piensa como un médico, ¿no? Un tos por tal persona puede significar coronavirus. Por otra persona puede significar asma. Otra persona puede significar que simplemente ha comido algo muy picante y ha quedado en la garganta. No sabemos, ¿no? Pero cada individuo tenemos que diagnosticar qué pecado le aflige. Porque cada individuo va a tener su cosita que Satanás quiera aprovechar y fomentar y hacer crecer para que esa persona piense que no necesita a Dios o que puede justificarse a sí mismo ante Dios o que Dios nunca le puede amar. ¿No? Todos tenemos eso. Entonces, para evangelizar tenemos que identificar y diagnosticar con quién estamos compartiendo las buenas nuevas de Jesús. El evangelio no cambia, ¿no? Lo que comparte Felipe del evangelio debe ser igual que lo que yo comparto del evangelio. Y nunca debe cambiar, no importa si estoy en Cachora, si estoy en Cusco, si estoy en Lima, si estoy en los Estados Unidos, si estoy en Marte. Eso no cambia, ¿no? La medicina no cambia. Pero ¿qué hago con la medicina? ¿Dónde lo aplico? Puede cambiar. Puede variar. Para más directamente llegar a su enfermedad del pecado. ¿No? Felipe hace eso. Felipe muestra que, tú no tienes que ganar la aceptación de Dios. Porque Cristo, cuando murió en ese pasaje que estás leyendo, Él fue aceptado ya por tu cuenta. Porque Él sufrió el castigo que mereces. Y ahora tu identidad no es en algo que tú logras, sino en algo que Cristo ya logró por tu parte. ¿Ves cómo uno ve cómo presentar el Evangelio de esa manera? No cambiemos el mensaje, solo reconocemos la audiencia. ¿No? Felipe entonces abre su boca y comparte todo. No parte, no dice, bueno, Dios tiene un plan para tu vida y lo deja ahí. Busca a Dios, amigo, porque Cristo te ama. No. Él empieza en ese pasaje en Isaías y mira lo que dice en versículo 35, dice, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura. Lo que hizo Felipe es habló, usó sus palabras. Tengo un amigo que se burla de mí, porque a veces tropiezo en mis palabras o no, y me quedo buscando las palabras, ¿no? Y él dice, usa tus palabras, como si fuera niño, ¿no? Y me frustra y de ahí le grito y de ahí pido perdón. Y bueno, eso es otro asunto. Pero él dice, usa tus palabras, Mateo, usa tus palabras. Y tengo que, ok, ahora voy a explicar de nuevo, ¿no? Mira, la única manera que compartimos el Evangelio es usando las palabras. La gente no va a enterarse mágicamente de que Cristo vino a esta tierra, murió debido a mi pecado, y habiendo vivido una vida perfecta, Él fue sacrificio digno
para perdonarme por mis pecados y resucitó al tercer día y me extiende perdón. ¿No? Tengo que usar mis palabras. Como vivo es un testimonio de Jesús, glorifica a Jesús, pero no cuenta la historia específica de Jesús. Eso es lo que hace Felipe, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es la cuarta cosa que tenemos que hacer cuando compartimos el Evangelio. Predicar el Evangelio, hablar. Pero no termina ahí. La evangelización tiene una quinta cosa que hacemos. Enseñamos cómo obedecer al Evangelio. La evangelización en sí incluye seguimiento. Felipe sigue con este hombre, comparte el Evangelio y le anima a obedecer al Evangelio, lo discipula, le enseña cómo arrepentirse, le enseña a confesar con su boca que Jesús es Señor, le enseña qué significa el bautizo, aunque no está registrado aquí, solo que se bautizó. Entendió el Evangelio, pero Felipe aún lo llevó el paso extra de mostrar cómo vivir con la nueva vida en Cristo, ¿no? Ahora, Felipe, sí, es llevado, dice que es arrebatado por el Espíritu Santo a otro sitio y no pudo seguir con su seguimiento. Pero menos que tú estás arrebatado a otro sitio, menos que Jesús lleva a Jean-Pierre, ¿no? Por medio del Espíritu Santo a Arequipa, tú estás encargado de seguir con una persona con quien has compartido el Evangelio. No es, bueno, pastor, compartí con mi primo, ¿le puedes hablar ahora? No. Tú le puedes hablar. Tú tienes la palabra. ¿Que va a haber preguntas que tal vez no sabes la respuesta? Sí, está bien. Dice, ¿sabes qué? No sé. Nos enteramos juntos. O voy a preguntar. Cuando compartes el Evangelio con alguien y esa persona responde al Evangelio, tú estás encargado de un bebé en la fe. Y menos que estás trasladado milagrosamente por el Espíritu Santo a otro sitio, como Jean-Pierre en nuestro ejemplo. Tienes que bailar por su santificación de esa persona. La santificación es que alguien crece y llega a ser más como Cristo. Eso es lo que significa, que llega a ser santo como Cristo. Solo cuando Jean-Pierre está llevado a Arequipa por el Espíritu, ahí sí, me puede dar una llamadita y decir, mira, Mateo, el Espíritu me llevó a Arequipa, entonces tú puedes encargarte de esa persona con quien compartí el Evangelio. Y voy a decir, bueno, ya, ni modo, ¿no? Y hacer el seguimiento por parte de Jean-Pierre, ¿no? Pero, bueno, cada uno tenemos esa responsabilidad de hacer discípulos. Felipe no era pastor. Felipe no era apóstol. Felipe era diácono. Es decir, un miembro de la iglesia, líder, sí, pero no con con un oficio de un miembro que sirve en particular. Vamos a Efesios capítulo 1, porque aquí vemos que esas 5 cosas que hacemos para compartir el Evangelio sirve un mismo propósito. Vamos a Efesios capítulo 1 y leemos desde el versículo 3. Dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora les pregunto, alguien puede abrir su micrófono y responder, pero les pregunto, ¿qué es el propósito de ser salvo? ¿Para qué nos salvó Cristo? ¿Para qué? ¿Para sentirse bien? ¿O para qué? ¿Qué dicen? A ver, Charo está con su mano levantada. Amor, ¿puedes abrir su micrófono de la familia Vázquez? Ya está abierto, solo Ahora Charito. ustedes. Ya. Ya, Chari. Ahí está. Ya. Que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Escuchó? Preciso. 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 Felipe entendió que el propósito de la salvación por medio del hombre que sufrió, Jesús, era para que este eunuco, para que tú y para que yo podríamos vivir la promesa para el extranjero y el eunuco de ser presentados dignos ante Dios. La salvación no es simplemente un pase para vivir en el cielo, no es como, ya evité el infierno, ya estoy bien. No, es para quitarnos del pecado y la incapacidad, para que ahora sí podemos buscar a Dios, para que ahora sí podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que sí podemos ser como Cristo. En sí, Cristo nos salvó para que seamos como Cristo. Y para que dediquemos nuestras vidas a llevar otros a ser también como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Eres peruano porque eres de Perú. Eres cristiano porque eres de Cristo. Compartes una identidad. La salvación y el compartir del Evangelio es el nacimiento nomás del cristiano. Es el inicio nada más de una nueva vida. No debemos ver la salvación como el fin de compartir el Evangelio, sino el inicio de compartir el Evangelio. Y el fin es para que sean salvos y hechos santos en Cristo. Si alguien es hecho santo en Cristo, es salvo. Porque no puede ser santificado si primero no eres salvo. Y todos somos llamados a santificar por medio del Evangelio. Si revisamos bien este pasaje, 5 cosas que hacemos cuando compartimos el Evangelio. ¿Okay? Y vemos a Felipe como el ejemplo. Primero, honra su misión, hacer discípulos. Inmediatamente fue llevado a un lugar, voy a ser discípulo de él. Muy bien. La segunda cosa que hace, identifica a quién presentar el Evangelio. ¿No? Él. Ahí, punto 2. Número 3. Él dice cómo, él hace un diagnóstico. ¿Cómo hago llegar la verdad de Cristo más directamente al corazón? Si alguien no es un borracho, no le voy a hablar de cómo el Evangelio es una cura por su adicción. ¿No? Tengo que identificar qué pecado, todos tenemos pecado. Pero qué pecado es más sobresaliente, qué es el pecado que usa Satanás más para atrapar y mantener en cadenas el pecador. Y por unos es seguridad, otros identidad, otros idolatría, ¿no? De dinero, que sea, ¿no? Pero
La tercera cosa es que hacemos un diagnóstico. La cuarta cosa es predicamos abiertamente el Evangelio. De inicio a fin. La quinta cosa es mostramos cómo obedecer a Cristo. Cómo obedecer a Cristo para que sean santificados, no únicamente salvos. Debemos querer ver a la gente llegar a ser como Cristo. Hay una razón que la Biblia refiere al pueblo de Dios como los santos, no como los salvos. Porque la salvación es el inicio nomás. ¿Eso es tu actitud sobre compartir el Evangelio? ¿Tú quieres simplemente salvar a alguien del infierno? Que, claro, digo simplemente. No es simplemente salvar a alguien del infierno, ¿no? Pero eso es todo lo que deseas y quedas feliz. ¿O realmente quieres ver que alguien llegue a ser como Cristo? Yo espero que nuestro corazón no es tener una iglesia llena de bebés, de salvos, no más, sino de santos. Porque en su santidad tenemos la confirmación que ciertamente ha nacido y está creciendo. Y Felipe hizo esto, a tal punto, bueno, hasta que fue llevado a otro sitio por el Espíritu Santo. Pero compartió, es interesante, ¿no? Compartió cuando escuchó el eunuco leyendo Isaías e hizo el diagnóstico. Si está leyendo por esa parte, es porque probablemente quiere ser como el eunuco por esa parte de la Biblia, en ser presentado como digno ante Dios. Bueno, yo quiero que también él sea digno ante Dios. Le voy a mostrar cómo. Le voy a mostrar cómo. El inicio de la santificación es la salvación. El inicio de ser como Cristo es escuchar el Evangelio de Cristo. Y eso debe ser nuestro corazón. No simplemente decirle a la gente que Cristo te ama, arrepiéntate. Aunque claro, eso es clave. Tú eres pecador. Y Cristo no solamente te va a salvar, pero te va a hacer como Él. Y así sí vas a tener gozo, paz, identidad, seguridad, esperanza, aceptación, libertad y un sinfín de otras cosas que solamente Cristo puede dar. Yo espero que eso sea nuestro corazón en compartir el Evangelio. De ver la persona llegar a ser como Cristo. En todo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por hacernos una nación de santos. Gracias por mostrarnos que siempre Pedro y Pablo y los apóstoles refieren a la iglesia como los santos, porque fuimos salvos con un propósito mayor. No fuimos salvos simplemente para quedarnos en la banca, fuimos salvos para ser como nuestro Salvador, para ser restaurados a nuestro propósito, para lo cual fuimos creados, de tener relación con nuestro Creador y gozar de Él y glorificar a Él por siempre. Y pido que tengamos ese corazón cuando compartimos el Evangelio. No para que la gente simplemente profesa a Cristo, sino para que sean como Cristo. Gracias, Padre. Y pido esto en el nombre de nuestro Salvador,
santo, santo, santo. Amén. Me gustaría que cantemos y adoramos esta verdad por medio de la canción 51 que voy a compartir en la pantalla para que todos puedan cantar, y que canta de que es Cristo quien nos da ese nuevo corazón, nos santifica, nos salva y santifica para presentarnos sin mancha ante Dios. Entonces vamos a cantar, si llego a la canción. Ya, vamos a cantar. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el verdad que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el verdad que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el verdad que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre
Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén. Ahora me gustaría abrir la oportunidad, o bueno, abrir los micrófonos y si alguien quisiera preguntar algo o comentar algo, entonces por favor con toda confianza, eh, adelante. Tristes para llorar. Entonces, así, entonces, hasta Saúl ha ungido, de Saúl ha fallado, después lo ha quitado el rey, el Señor. Entonces, ¿No? Todo claro, entonces. En inglés hay una frase que es claro como barro o claro como agua. No sé si en español. como agua. Bueno, si nadie tiene una pregunta o un comentario, entonces voy a pedir a Jackson. Jackson nos va a hablar sobre el dar y cerrarnos con una oración, la oración misionera para terminar nuestra reunión. Wow, Mateo, usa tus palabras. Ya, Jackson. Gracias, pastor. Por favor, si todos podrían acompañarme a 1 Corintios 16, del 1 al 2. En 1 Corintios 16, del 1 al 2 en sus Biblias, por favor. Es un pasaje que ya le hemos hablado muchas veces, pero que quiero, no porque ya lo conocemos muy bien y hasta de repente de memoria, pero quiero que analicemos y tengamos siempre en cuenta esto. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, o sea, hoy día domingo, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Lo que habla acá Pablo es de que la vez que nosotros estamos congregando, siempre hablamos de las ofrendas. No hay un momento en el cual la adoración también se adora mediante las ofrendas, el dar. Pero este dar, ¿cómo debe ser según lo que nos menciona acá Pablo en 1 Corintios? Hay un orden, tiene que ser según a lo que Dios nos va prosperando, nosotros intencionalmente guardar, separar, apartar un monto de dinero para poder dar a la iglesia. Sabemos que Dios nos prospera de todas formas, ¿no? Sobre todo mediante nuestros sueldos o si somos empresarios, tenemos un negocio, las ganancias que tenemos, ¿no? Entonces, si Dios nos va prosperando, ya sea que nos prospere un poco o nos prospere mucho, tenemos la oportunidad y tenemos los recursos para dar. Por eso es que en 2 Corintios 9 dice, más abajo de lo que ya sabemos que hay que dar con un corazón alegre, con un corazón, no por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, pero más abajo dice que Dios es bueno y es fiel para poder dar lo necesario, lo suficiente para que también nosotros podamos dar. Entonces, de esa manera podemos nosotros ofrendar. ¿Por qué damos? Bueno, ya hemos hablado muchas veces, lo hacemos por amor, por un sentido de gratitud también y de retribución, porque Dios dio todo en primer lugar. Pero apartar este monto de lo que Dios nos va prosperando es algo que va a contribuir a que el Evangelio sea prosperado y sea llevado a todas las partes, como nos indica en nuestra misión en Mateo 28, 19 al 20, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no?
Entonces, esta labor necesita esos recursos y es por eso que también nosotros ofrendamos para poder lograr hacer esa labor y llevar el evangelio, los misioneros, las familias a esos lugares, ¿no? Si alguien tiene en su corazón el dar, y se pueda por favor poner en contacto con Valeria, con la hermana Valeria, con ella coordinar la manera en la cual pueden ofrendar, ¿no? Ya sea que se encuentre un depósito, o bueno, la manera que se vea más conveniente. Ahora vamos a orar por nuestras misiones. Entonces, así como nos mencionan Hechos que estamos estudiando, ¿no? 1:8, de ir a todas las naciones, ¿no? Entonces vamos a orar el día de hoy por estas personas que necesitan ser alcanzadas. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos el día de hoy por permitirnos, Señor, estar en tu iglesia, Señor, en tu pueblo escogido, para que podamos ser también herramientas tuyas, que una vez nosotros fuimos, Señor, salvados también y perdonados de nuestros pecados, Señor, y ahora tenemos un nuevo entendimiento de la verdad de este mundo, de esta vida, de lo que trata, Señor, esta vida, Señor, el sentido de la vida. Lo hemos aprendido gracias a ti, Señor Santo, porque nos quitaste la ignorancia en la cual el pecado nos mentía, Señor, y nos hacía ver la vida para darnos el sentido ahora de cómo vivir realmente y de poder vivirla haciendo tu voluntad, Señor. Por eso es que te llamamos Señor, porque queremos hacer tu voluntad y nos sometemos a tu voluntad y no queremos nada más anexo, Señor. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, Señor. Primeramente, salvos del infierno, de que es merecedor justo por nuestros pecados, pero ahora también como hemos aprendido también de ser santos, de ser igual a tu imagen, Señor Jesucristo, el cual el Espíritu que vive en cada uno de nosotros está trabajando día a día. Ayúdanos, Señor, a poder lograrlo. Y también ayúdanos a poder comprender nuestra labor, Señor, de poder llevar este Evangelio a más personas que necesitan entender esta verdad, arrepentirse y ser salvados, Señor, para que después también puedan llevar este proceso de santificación, Señor, a tu imagen, Señor, para presentarnos un día todos juntos en tu reino, en tu presencia, Señor, como gloria tuya, Señor, como el resultado de tu obra grandísima en la cruz y en la resurrección, Señor Santo. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Amén.